Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos a todos. Bueno, aunque no pude experimentar el eclipse aquí en Australia, ciertamente puedo sentir el cambio de energía, y se siente muy bien. Me imagino que no soy solo yo, parece haber una mayor sensación de bienestar, se siente bien. Saludos a ti, Blossom, y a todos y cada uno de los que participan en estas edificantes conversaciones. De hecho, una sensación de bienestar se ha convertido en la orden del día, y para aquellos que no la encuentran, permítanos asegurarles que la alcanzarán. Para algunos, es que los patrones de pensamiento más antiguos, y los bucles estancados de comportamientos repetitivos, pueden tardar un poco más en enfrentarse y liberarse. Sin embargo, cuando decimos enfrentado, simplemente queremos reconocerlo y luego liberarlo. Debes saber también, Blossom, que estas energías superiores están afectando, no solo a la especie humana en su planeta, sino a todo lo que reside sobre y dentro de ella. Esta es en verdad una buena noticia, porque permite que se presente la aceleración del plan divino. Considera esto. Lo que sucedió antes se fue, y en eso, si así lo deseas, puedes hacer borrón y cuenta nueva. Deja de lado los viejos fantasmas y confusiones. Deja que estas nuevas energías superiores llenen tu ser de nuevos comienzos. Haz declaraciones sobre lo alegre que será tu vida a partir de este momento, y no permitas nada menos. Verás, Blossom, como muchos de ustedes ya saben, cada uno que se ofreció como voluntario, para estar en el planeta Tierra en este momento elevado, vino aquí para cambiar la vibración, para cambiar la forma en que se ha funcionado. Aquellos que durante tanto tiempo han conducido los asuntos por pura ganancia e indulgencia egoísta, han abusado del amor que es. Les han quitado el derecho a cada uno de ustedes a ser felices. Eso es bastante completo, sin embargo sé lo que estás diciendo. Blossom, ser feliz es tu derecho de nacimiento. ¿Crees que la vida en su planeta fue diseñada para ser de miseria, abandono y mil otras producciones y escenarios negativos que uno ha tenido que soportar? El libre albedrío llevó a la humanidad por un camino que se expandió en una trayectoria que no ha servido. Sin embargo, uno puede considerar esto como la historia de la vida, y tal vez, si este mal no se hubiera presentado, ahora no habría el impulso para hacer no solo algo, sino todo al respecto. Sentirse así de bien, es algo bueno. Experimentar esta forma de sentirse también significa que estás siguiendo los deseos de tu corazón, y sin lugar a dudas, los deseos de tu corazón deben ser seguidos, porque al hacerlo uno es conducido a los senderos superiores, donde se encuentra mucho más de lo que el alma ha estado buscando. Estoy viendo un ascensor. Supongo que esto significa que todos hemos subido un nivel. El nivel al que cada individuo ha llegado depende en gran medida de la actitud y determinación de montar la ola. Interesante, ya que aunque me siento bastante bien, también soy consciente de los pensamientos, que intentan arrastrarme hacia abajo debido a las circunstancias. Sin embargo, duran solo unos segundos antes de que diga no, y se vayan. Parece haber esperanza en el aire. Una vez dijimos que es útil cambiar la palabra esperanza por sabiduría. Esperar algo te mantendrá en la cinta transportadora de la esperanza, dando vueltas y vueltas, manteniendo la esperanza de que algo cambiará.
Sin embargo, saber algo es un trato hecho, es simplemente una cuestión de que todos estén alineados para que ese conocimiento aparezca en el perfecto momento divino de todo lo que está dentro de este juego. Entendemos que a muchos les ha resultado difícil aceptar que uno esté viviendo dentro de un juego. Se preguntan, ¿cómo se puede llamar juego de manera tan trivial cuando se soporta tanto sufrimiento? Asegurémonos, has estado jugando durante miles de años, y has elegido muchas veces usar tu carta de salir de la cárcel, regresar, porque tú después de haberte ido, tienes tantas ganas de volver a ella. Cada vez que regresas, lo haces con una determinación renovada de hacerlo bien, de superar los obstáculos. Es un poco como los juegos que juegas en tu planeta, cuando no funciona, o ves cómo puedes hacerlo funcionar usando diferentes tácticas, te da el impulso para intentarlo de nuevo, para intentarlo de esta manera. En lugar de eso, tienes tantas ganas de volver a darle otra oportunidad. En este caso, en estos tiempos, has dado mucho de ti mismo en vidas pasadas, para obtener la experiencia necesaria para estar preparado para lo que está por venir. Por eso fuiste elegido. Algo que quizás puedas responder por mí. Cuando dices fuimos elegidos, ¿significa que todos en el planeta que están aquí, fueron elegidos para estar aquí ahora? Sí, lo son. Sin embargo, muchos siguen sin despertar, y sería de gran ayuda si sonara la alarma, para ayudar a los que ya están despiertos. Sin embargo, lo son, no lo ves, ellos están ayudando. Una explicación de esa afirmación no estaría de más. Todos en su planeta en este momento, han acordado estar aquí en la capacidad que están presentando para que el plan se desarrolle exactamente como se planeó. No se preocupen, sus alarmas están encendidas. Míralo de esta manera, tal vez en tu mundo, los videojuegos de computadora están escritos, diseñados y programados para representar muchos escenarios diferentes, dependiendo de las elecciones del jugador, y de los botones que presiona. Cada escenario tiene programados muchos resultados diferentes para que el juego no resulte aburrido. Sin embargo, tiene que haber una manera, o muchas maneras, de terminar el juego. ¿Se acaba nuestro juego? No. Bien entonces. No es que, cuando se termina un juego de computadora, no pasa mucho tiempo antes de que el siguiente juego esté a la venta, presentando escenarios más complejos, y un claro paso adelante en gráficos, y acontecimientos técnicos. El juego de la vida no puede terminar, Blossom. La vida no puede terminar. La vida siempre está viva, incluso cuando estás, lo que llamas, muerto. Aún estás vivo, simplemente experimentando la vida de una manera diferente y en otro lugar. Entonces dirías que la vida es un juego que se juega en todas partes, ¿o es solo nuestro planeta el que juega este juego? ¿No estamos en un holograma? ¿Hay otros planetas en un holograma? Has entrado en un tema complejo, Blossom. La vida es un juego creado por la vida misma, la vida es amor, el amor creó la vida. Porque el amor lo es todo, nada más existe. Y por supuesto, uno diría, ¿quién o qué creó el amor? No hay respuesta para eso, Blossom. Tienes que aceptar que el amor es la esencia de todo lo que es. No se puede explicar de ninguna otra forma. Entonces, la vida,
para ser vivida, tiene que devenir el amor. No puede conocerse a sí mismo, si no tiene otra expresión de sí mismo que su esencia. Por lo tanto, el amor creó la vida, el juego continuo más grande que jamás haya existido, y que jamás existirá, un juego para descubrir más sobre sí mismo, creando creadores para crear. ¿Cómo puede terminar esto? No se puede hacer estallar ni exterminar el amor. Por el amor al permitir que la vida exista. Esta puede expandirse continuamente sobre sí misma, y siempre lo hará. La vida nunca puede retroceder, no puede encogerse. Entonces, este holograma en el que están jugando en la Tierra, fue creado para ser el campo de juego en el cual experimentar, en el caso de su planeta, el libre albedrío. ¿Tienen otros planetas libre albedrío? Hay demasiados planetas y espacios de vida para categorizar cada uno, y cómo existen. Algunos espacios funcionan dentro de una conciencia colectiva, y han evolucionado lo suficiente como para ser una solamente a través del amor, por lo tanto, todos están de acuerdo con la conducta de la vida, y el comportamiento. Otros trabajan de maneras que no tienen una mente pensante como la conocen, y los propósitos de realización tienen un tono muy diferente en comparación con lo que conocen, querida Blossom, y a todos. Incluso si pudiéramos, tomaría eones de su tiempo presentarles todo lo que está dentro, y fuera de allí. Porque todo lo que ha sido pensado está en existencia, y todo lo que aún no ha sido pensado también está en existencia, esperando ser reconocido en el pensamiento, que le permitirá llegar a ser, aunque ya exista. Sin embargo, en el fondo tu ser, tu verdad, sabe exactamente de qué estamos hablando. Bueno, ya sea que lo haga o no, no hay diferencia, porque aquí estoy en este momento presente en el planeta Tierra, jugando este juego, y es aquí donde este aspecto de mí tiene su enfoque, mientras que los otros muchos aspectos de mí, están jugando un juego en otros lugares, en muchos lugares diferentes. Los dejaré para que se concentren en eso. Una decisión muy acertada, Blossom, lo sé. Gracias por acompañarnos una vez más. Siempre es un placer estar en su compañía. La mente sobre la materia es todo lo que se necesita. Muy bien respondido. Tiene mucho sentido. En gratitud, en servicio amoroso. Yo soy. Estamos aquí contigo. Te queremos mucho. Somos tu familia de luz. Somos la Federación Galáctica. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.